Sí, sí, sí. Oye, ahí está En grabando algunos la clase. lugares, sí. Ahí aparece como grabando. Sí, aparece, sí. Bueno, entonces, vamos a decir, lo que estábamos diciendo hoy era hablando de la carga de datos. Y en este caso, este ejercicio, fíjense, yo le pido a ustedes, teniendo en cuenta los datos de la lista, obtener una planilla según diseño, ordenado alfabéticamente. Entonces, ahí tienen que ver ustedes, ¿Puede cómo compartir ustedes ejercicio? le ordenan una lista. ¿Está? Por eso entra ahí dentro de Python ya y le muestra cómo se Profe, no está en la pantalla el ejercicio. ¿Puede ¿Está? compartir ejercicio otra vez? A ver, pero usted ve en esta pantalla que estoy viendo yo, Sí, la estamos pantalla de viendo empleo. audio. No sé cuál la está viendo usted, pero no es el Nosotros estamos ejercicio. viendo audio. Ah, no, nada que ver. Chat. Espera un poquitito, vamos de vuelta. Marlene. Vamos, clean de vuelta. A ver. Hay gente afuera esperando que la acepte. Ahí está. ¿Esa pantalla están viendo? Padrón de Sí, empleado, sí. dice. Sí. Bueno. Sí. Hay gente afuera esperando que la acepte, señor. Sí, Gauchito. Señor. ¿Dónde Señor. dice? Señor está en el cielo, decía bien. Señor, sí, señor. Un poquito, participante. Señor Coqui, hijo. Señor Coque. No, obviamente están todos los participantes. Bueno, entonces, vamos a mirar. Esto, hacemos acá. Bueno, entonces fíjense, en este caso, este ejercicio, el ejercicio 2 dice, teniendo en cuenta los datos ingresados en la lista, Una consulta del ejercicio 1. Sí. Porque estábamos hablando del ejercicio 1. Usted dijo que a través de una lista ingresemos código de empleado, nombre, edad, sexo y estado civil, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Carga de... ¿Sí? Nosotros lo pedimos que hagan desde Python. ¿Cómo? No te escuché. O Silencio. sea, nosotros... Pongan en silencio los micrófonos, así más fácil. El ejercicio nosotros tenemos que hacer la lista, ingresar por lista el código de empleado, el nombre, la edad, el sexo y el estado civil, ¿no es cierto? Sí, sí, perfecto. Sí. La carga de eso, el código del empleado, el nombre, el apellido, la edad, el sexo, el estado civil, eso la tiene que cargar la persona por Python. Por Python y tienen que ingresar con un input. Es decir, van a hacer un Claro. input por teclado y lo van a transferir a una lista. Y esa lista, vamos a decir, van a hacer el análisis y van a sacar la primera parte que dice cantidad de alumnos, Ajá. cantidad de valores y cantidad de mujeres solteras. ¿Tá? O sea que yo tengo mi código una lista mía va a ser código de empleado. Exactamente. Y hay un código de empleado, ponemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Pero Y otra lista va a ser nombre y apellido. No. Ustedes tienen que hacer así, ingresar, input, código de empleado Ajá. igual a raw input, no sé cómo sería el comando ahí, en este caso. Ajá. Un input para el código de empleado, un input para nombre y apellido, un input para edad, un input para sexo y un input para estado civil. Y de ahí tienen que usar la opción append de lista, que sería agrego a la lista. Sí, agregar a la lista. Agregar a la lista. Y después, digamos, una vez que ustedes agregan a la lista, ¿cómo se llama? Tienen que recorrer la lista y sacar la cantidad de alumnos, sería ingresado, la cantidad de varones y la cantidad de mujeres solteras. Entiendo. Esto no se guarda en ningún archivo, nada, solo así. No, por eso no se guarda nada. Ah. Después, de la misma información acá cargada en la lista, yo tengo que sacar esta planilla. Un título que dice padrón de empleado. Digamos, no hace falta que tenga estos cuadraditos, esta pantalla no hace falta, porque no vamos a entrar tampoco en diseño. Pero acá, digamos, aparece todos los datos y al final imprime el total de empleados. ¿Tá? Y informa después de, digamos, acá te tiene que entender cuándo se hacen los totales. Entonces, los tiempos de totales y los tiempos de proceso y los tiempos de salida. Cualquier lenguaje de programación, ustedes tienen, digamos, tres etapas.
principio programa, proceso y salida. En el principio programa, por más que sea el último lenguaje de moda, siempre tienen lo que es en el principio programa defino variable. En el proceso hago el análisis, lo que tengo que hacer en este caso tendría que cargar el dato, etcétera, y después mostrar los resultados. Y por fin de programa, tengo que informar estos totales. Dice cantidad de mujeres entre 20 y 30 años, cantidad de mujeres casadas. Entonces, quiere decir esto. Este informe que está a partir de acá, se imprime cuando termina el proceso de recorrer toda la tabla. Entonces, acuérdense, el concepto es, si esto yo voy a programar a mano, yo digo, voy a hacer un proceso a mano y tengo un fichero con tarjetitas, yo digo, ingresar los datos en la primera tarjeta, ingreso en la segunda tarjeta, ingreso en la tercera tarjeta. ¿Hasta cuándo voy a ingresar? Hasta que no tengo más tarjetas. Eso lo mantengo en memoria, que sería la lista. Después, cuando voy a hacer este proceso, digo, tomo el total de la lista, tomo una lista, separo los campos, muestro esos campos en la lista. ¿Está? Pregunto, ¿es una mujer? ¿Tiene sexo igual a 2? Sí. ¿Y la edad está entre 20 y 30 años? Sí. Ah, entonces sumo. ¿Es mujer? Sí. ¿Es casada? Sí. ¿Está entre 30 y 40 años? Sí. Ah, entonces sumo. ¿Se entiende? Y así ustedes informan. Entonces esta parte ahora se informa de totales. Y acá le puse, en la columna observaciones, dice, se deberá escribir la palabra varón si el valor del campo sexo es igual a 1. Y mujer si el valor de sexo es 2. Quiere decir que acá en este campo dice sexo, no va a aparecer el número 1, número 2. Acá va a aparecer la palabra varón, mujer. Pero cuando ustedes ingresaron por teclado, ustedes pusieron código 1 de varón y código 2 de mujer. ¿Se entiende? ¿Está? Señor. Bueno, entonces, esto sería listas que yo le definí esta semana. La semana que viene, a partir del jueves, van a pasar a manejar archivos. Entonces yo acá le puse archivos planos. ¿Está? Y, digamos, un archivo plano es como si fuera que entran en un blog de nota y escriben. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice, open significa abrir. Entonces, el nombre del archivo se llama hello.txt. Y la opción W significa que es write, voy a escribir. Entonces abre un archivo para escribir. Acá, el comando write es escribir. Entonces acá yo le estoy diciendo que la variable archivo está conformado por el comando open con este camino. Y acá dice archivo write hola. Entonces lo que me está escribiendo dentro del blog de nota la palabra hola. O sea que ahí crea un archivo, en la carpeta que vos le ponés, crea un archivo hello. En la carpeta donde se ejecuta. Ajá, bien. Está bien. ¿Está? Y donde se ejecutó, el nombre del archivo se llama hello.txt. Ahora. Ese open te abre el archivo en caso de que exista. Y si no exista, te crea. Exacto, abre y crea. Porque eso es lo que tienen que ver con el archivo en Python, este formato. Si es W, si es A, si es R, ¿está? Por ejemplo, el comando A te lo crea, pero si tiene datos te lo destruye. El comando W te crea y no te lectura. No te depura. Y el comando R solamente abre de lectura y no te permite agregar, excepto que le ponga R más. Entonces, que te permite lectura y más de escritura. Depende también de la versión de Python que estén utilizando. ¿Está? Bueno, entonces acá, fíjense, le va mostrando y le va explicando. Bueno, y yo le puse un modelo ejemplo para que no queden tan locos. Fíjense, entonces acá yo defino, ingrese la edad, después defino las variables. ¿Está? Entonces, edad igual 0, porque va a ingresar datos, nombre y apellido alfanumérico, esto va a ingresar letras y números, esto va a ingresar con decimales, ¿está? Total de alumnos, total sueldo básico, cantidad de líneas. ¿Está? Cantidad de línea igual a 20. Después le explico qué hace.
Acá dice registro, defino como una lista. Esto significa, así se define una lista. Acá dice archivo modo lectura. Entonces, archivo opendatos.txt. Entonces, ya es un archivo que yo ya creé. Entonces, este es un programa de listado. Yo puedo entrar en el blog de nota y darle el archivo datos.txt y escribir. Por ejemplo, si yo, bueno, acá no sé si me va a permitir, tengo que volver a hacer todo un despelote. Para compartir la pantalla nueva que abro. Bueno, entonces, por ejemplo, acá yo voy a poner blog. Entonces, un momentito, stop share. Screen de vuelta. Acá está el blog de nota. Bueno, ahí ven el blog de nota. Entonces, pone 1, Pepe, coma, edad, creo que era así, Pepe, edad 30, coma, 1 varón, coma, soltero. Enter. ¿Está? 2, coma, María, coma, supongamos que sea, tiene 25 años, coma, es mujer, coma, y es soltera. 1. ¿Se entiende? ¿Está? Y ahí le dan al nombre, archivo, guardar como, y en este caso le cambiamos acá, tipo, va a ser, le voy a poner nombre, decía datos, ¿cierto? Datos. .dat, ¿está? Y le doy guardar. Y ahí me creó el archivo datos.dat. Entonces, ahí vuelvo otra vez. Share. Voy de vuelta. No, no te toca, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, ahí generé el archivo datos.txt en modo lectura. Entonces, después, fíjense acá, dice, archi readline. El comando readline lo que hace es leer una línea, es decir, lee todos los datos hasta el enter. ¿Está? Hasta el avance de línea. Entonces, el sistema lo que hace es levantar toda la línea. Entonces me levantó código 1, Pepe, 30, y así sucesivamente. ¿Entiendes? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como acá me está pidiendo que analice la cantidad, la edad mayor a 20 años, que me sume, esto está todo, digamos, tiene que estar, digamos, con un tap hacia adentro, pero no, me dejaba arreglar el aula virtual. Entonces, fíjense, ustedes tienen que desarmar los campos. Entonces, con este comando split, lo que está haciendo es desarmar el campo, todo lo que tiene coma. Entonces, la primera lista sub 0, en este caso, tiene la edad. En este caso, va a reventar lo que yo hice en mi archivo porque yo puse 1 y la edad lo puse diferente. Si no tiene el mismo orden que yo creé el archivo, ¿tá? Que le mostré acá en el blog de notas. Entonces, en este caso, si yo grabara así con este sentido, edad, nombre, sueldo básico, el comando split que está haciendo con este comando, lo que hace es separar por campo. Y me genera una lista que se llama registro. Entonces, registro sub 0 me va a traer la edad. En el registro sub 1 me va a traer nombre y apellido. Y el registro sub 2 me va a traer sueldo básico. Este comando float le estoy diciendo que trabaja con decimal. Después, que va a tener decimal. O si no, sería int entero. Y entonces acá dice, si la edad es mayor a 20 años, entonces suma el total de alumnos igual al total de alumnos mayor a 20 años. Y suma, en este caso, suma el sueldo básico. ¿Y qué pasa? Fíjense, acá le dice esta parte. Como dice, imprimir el título, dice padrón de empleados. Y aparece el título, estos datos que están acá. Entonces, cuando ustedes hacen, usted tiene una hoja, supongamos que tengan una hoja A4, en cada hoja quieren que aparezca un título, ¿cierto? Y así sucesivamente, en todo en un encabezado. Entonces yo sé que, por ejemplo, en este caso estoy simulando una pantalla, por eso le pongo contador de línea igual a 20. ¿Está? Entonces, el contador de línea igual a 20 es la primera vez, va a estar en 20,
entonces va a imprimir el título al principio. Y acá imprime el encabezado. Cuando imprime dice yo gasté 2 líneas. Este es un ciclo de rotación. Fíjense que acá hay un while. Acá hay un while. Mientras que no sea el fin de la línea, mientras que no sea la última ficha, mientras que no sea off, ¿entienden? Entonces va a dar vuelta y va imprimiendo. Y cuando termina de recorrer todo, es decir, leo la próxima línea y termina e imprime los totales. ¿Está? Entonces, la única diferencia de lista es que esto está en el disco rígido grabado. Y entonces yo necesito, el concepto de un archivo es, siempre hay que verlo cómo se hace manualmente. Usted es un fichero manual que tiene ficha, usted dice, tomo una caja con ficha. Que es, tomo un fichero, abro un archivo. Tomo una ficha, es decir, leo un registro. ¿Está? Entonces acá digo, abro la caja con ficha. Tomo una ficha. ¿Es la última ficha o hay más fichas? Si no es la última ficha, proceso la ficha. Pero antes de procesar la ficha, yo tengo que desarmar los campos. Y mi separador de campos es la coma. Entonces con este comando split, lo estoy diciendo, la línea que vos leíste, toda esa línea, separame lo que tiene en coma. Y eso poneme en una lista. Y acá separa por cada combinación. ¿Está? ¿Hasta cuándo? Hasta que no haya más ficha. Entonces, leo la próxima ficha. ¿Es la última ficha? No. Leo la última ficha. Es decir, ¿hasta cuándo? Hasta que sea la última ficha. Cuando es la última ficha, el sistema que dice terminó e informo. ¿Se entiende? Entonces, a nivel proceso es un principio de programa siempre. Un principio de programa donde defino variables. ¿Está? Un principio de programa. Un proceso. Esto sería el proceso. Y esto acá al final sería el fin de programa. ¿Está? Entonces, eso tiene que manejarlo. ¿Está? Bueno, por eso, esto le expliqué así en forma generalizada por aquel que está avanzado y quiere pasar archivo. Por ahora, en esta semana, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con lista. ¿Está? Esta clase que yo le tiene fecha de vencimiento, teóricamente sería la semana que viene. ¿Está? Entonces, ustedes miren los videos, miren todo esto, tomen como modelo, trabajen en equipo, lean todo lo, digamos, el tema de la pantalla de Python ya. ¿Está? Perdón, Python ya. Sí, Python ya. Digamos, el hipervínculo del 14 al 22. ¿Ahí están viendo esta pantalla? Sí. Sí. Bueno, del 14 al 22, acá comienza la lista. Y hasta el 22. Acá le muestra ejemplo. Y con ese ejemplo traten de resolver esa parte. Importante que entiendan bien lista. Si no se entiende bien lista, vamos a tirar un puntito más y después pasamos con archivo. ¿Está? Pero es fundamental lista porque es el manejo de memoria. Una vez que entendamos lista, la parte de archivo, la única diferencia es que el archivo en vez de estar en memoria está en el disco físicamente. ¿Está? Eso es la única diferencia. Después vamos a ver en un futuro lo que es el concepto de lista, diccionario, matrices, etcétera. Pero eso mucho más adelante, te falta muchísimo. ¿Está? ¿Alguna duda, gente, por hasta ahora? ¿Preguntas? Sí, le quiero hacer una consulta. Cuando nosotros tengamos que hacer en el programa, ¿no? Usted quiere que nosotros, los procedimientos que hagamos, las llamadas porque nosotros hacemos los procedimientos, le llamamos al programa principal.
¿Usted quiere que esas estructuras se definan con, por ejemplo, esto hace tal cosa, onda barra barra, esto hace tal cosa, o no haría falta? No haría falta, no haría falta, pero es importante para ustedes. Si aquel que comienza es muy importante poner un comentario para saber qué hace. El día de mañana ayuda. Ayuda un montón. Ayuda un montón. Por eso... una maña que sirve. Claro, ¿qué pasa? Que le explico. Ustedes, hoy el programita ustedes tiene 15, 20 líneas, pero un sistema, un programa puede tener 1.500 líneas, y depende de qué lenguaje están trabajando. O sea que si nos que no solo nos sirve a nosotros, sino también si trabajás en grupo o un futuro programador que venga, sirve las observaciones. Al estar comentado el código, es más legible. Claro. Fíjense, yo, por ejemplo, que el que vengo el año del ñaupa, digamos, como programador, nosotros programamos en su época, primero empezamos con el Fortran, después con el Pascal, después pasamos al lenguaje C, después programé con BASIC, BASIC básico, que tenía el número de líneas, y tenía un comando goto. Entonces, ¿qué pasa? El goto le da la libertad al programador de decir, estoy en la línea 3, goto, me voy a la línea 1000. Y se iba a la línea 1000 y escribía un código. De la línea 1000 dice, me voy a la línea, qué sé yo, 10. Entonces, ¿qué pasa? Él entendía lo que hacía. El próximo se moría el programador y cambiaba el programador y él dejaba al fuente para que la empresa continúe. Se encontraba que era una locura seguir el razonamiento. Aparte, en ese momento no teníamos apenas, digamos, una pantallita que mostraba aparte, y se usaba impresora, entonces se imprimía todo el sistema en papeles y se miraba línea por línea, y era una locura. Entonces, ¿qué pasó? Esa fue la primera etapa de la programación. Después apareció la programación estructurada, donde ya empezó lo que fue la estructura. Entonces, ¿qué pasó? Le fue obligando al programador a usar la estructura, lo que ustedes están haciendo ahora. El comando mientras, el comando for, etcétera, que tenía ciclos o rotaciones con una estructura. Y se sacó el comando goto, que no le permitía salir si no tenía un razonamiento lógico. Se agregó el concepto de funciones, que después van a ver acá que son funciones, son, digamos, pequeños programas encapsulados que permiten devolver resultados, ¿no? Después vamos a ver esa parte. O procedimiento. Entonces, ¿qué pasa? Eso permitió optimizar la programación, fue un poquito más ordenada la cosa. Bueno, después de la programación estructurada, pasó a la programación, digamos, estructurada con bloques, vamos a decir así, empezar con bloques, donde fue un poquito más ordenado. Y después, por último, es la programación orientada a objetos. Entonces, al programador le ayudó un montón la programación orientada a objetos, porque le permitió avanzar muchísimo todo el procedimiento, ¿me entiendes? Entonces, ese es el concepto. Parece que se está por cortar otra vez. Bueno, entonces... sí, bueno, entonces, esa es la idea, gente. ¿Alguna pregunta? Profe, yo quiero hacer una pregunta. ¿Este trabajo es grupal o individual? Todo es grupal. A partir de ahora es grupal. Y traten de trabajar en grupo, no se aíslen. Sí, inclusive aquel que no tiene grupo, traten de buscar grupos, porque ustedes tienen que aprender a trabajar en equipo. ¿Entienden? Sí o sí, es fundamental eso. Hoy todas las organizaciones trabajan en equipo. ¿Está? Profe, ¿cómo se subiría el último código del programa aparte? No pueden copiar el punto PI y levantarme el PI nomás. ¿Entienden? Porque en el PI yo hablo con un blog de notas. Yo anteriormente le hacía pegar en el Word porque me dejaba loco digamos, tenía que instalar el PCI. ¿Captura de pantalla? Está. Captura de pantalla puede ser, pero si me suben el código directamente ya está, no hay problema. ¿Entiendes? Profe, le hago una consulta. Sí. Antes que termine, por ahí me olvido. En el ejercicio que tenemos que hacer de las listas e ingresar los datos, tenemos que hacer una especie de array, digamos, ingresando los datos y después recorrer el array, o... No lista. De última, carga una lista, proceso esa lista, si no le permite agregar lista de lista. ¿Está? Yo no sé si ahí aparece lista de lista. ¿Está? De última, una lista y procesan, listo. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Yo no me puse a ver acá si aparece lo que es generar varias listas, enlazar varias listas. ¿Está? No sé si tienen esa parte, pero igual, lo que me interesa en este momento de lista es que ustedes sepan
¿qué es una lista? Cómo cargar un dato y cómo procesar un dato. Porque después iban a archivos y en archivos sí, ya cargan todo y procesan. Toman una lista y almacenan. ¿Entiendes? Profe, le quiero hacer una consulta, ya que usted anteriormente habló del Pascal. Sí. En mi otra facultad, nosotros dábamos Pascal. ¿Eso me va a servir algo para Python? Todo el razonamiento te va a servir. Porque lo que vos el Pascal, la única diferencia entre Pascal te vas a dar cuenta que es la sintaxis, cómo se escribe en Pascal. ¿Está? Si va con punto y coma, si el comando while, el comando do while. En Pascal, por ejemplo, ¿cómo se escribe el ciclo while, el mientras? ¿Cómo escribís? Braille. ¿Eh? Braille o algo así. Sí, no, bueno, no me acuerdo, pero bueno, está, es decir, te va a cambiar la instrucción. Por ejemplo, yo sé que print en esto, en print es en Python y en write, entre comillas, es el para, digamos, para escribir, ¿viste? ¿No? Por eso. Pero el razonamiento lógico no te va a cambiar. ¿Está? Y nosotros también vamos a llevar en la parte de las agrupaciones así por archivos, onda, cuando tengamos el archivo para eliminar los archivos y todo de una base de datos, ¿o no? No, base de datos van a dar el año que viene. Este año van a dar todo archivo plano. Si ustedes van a dar de baja el archivo, van a borrar, van a hacer un borrado lógico. ¿Está? Si avanzamos, podemos hacer un borrado físico. Y vamos a generar punteros, índices, como si fuera una búsqueda. ¿Está? Entonces, el índice, digamos que le permite del 1 saltar al 5, del 5 saltar al 7. ¿Está? Para poder optimizar. Todo casero. Es decir, acá es Tramontina, por eso le decía, tumbar un árbol con Tramontina. Y el año que viene ya trabajamos con motor de base de datos. Buena marca Tramontina, ojo. No, ya sé. Pero profe, cuando usted habla de punteros, ¿habla de, por ejemplo, qué sé yo, cadena en la posición I, o habla de buscar en la memoria una dirección? Estoy hablando dentro del archivo plano, leer el disco, digamos, saltando registro por registro. Es decir, por ejemplo, simulamos así, por ejemplo, que un movimiento bancario. Dice el sistema, bueno, tengo 1 millón de registros, de 1 millón de clientes, y yo quiero ver los 10 últimos movimientos de un cliente. Entonces el sistema tiene que hacer una búsqueda directa e indexada. Directa por la primera vez que hizo el cliente e indexada porque tiene que mostrar solamente la información de ese cliente. ¿Está? Y si yo te digo los 10 últimos movimientos, quiere decir que vos tenés que leer el archivo del último hasta, digamos, del final al principio. ¿Entendés? Todo eso en un archivo plano. En archivo plano. El archivo plano es un bloc de nota. Entonces vos tenés que armar la fórmula para poder encontrarlo. ¿Está? Y eso, digamos... nosotros vamos a tener o sea, trabajando con Python, ¿se va a llegar a una interfase visual o solamente escrito? No, visual no. Vamos directamente a... Este primer cuatrimestre, te explico así la materia. El primer cuatrimestre es aprender razonamiento y probar razonamiento con Python. Antiguamente era el hacer razonamiento y hacer todo en pseudocódigo en el primer cuatrimestre. Y en el segundo cuatrimestre hacíamos Python. Ahora yo cambié. En el primer cuatrimestre ya hacemos razonamiento con Python y en el segundo, en el periodo de vacaciones, teóricamente, digamos, cuando veníamos de las vacaciones, ustedes hacían una investigación con cómo se programaba en bloques. Está un juego. No me estoy viniendo a la cabeza. ¿Qué usan los chicos? No me acuerdo. Bueno, que es una investigación donde ustedes aplican la búsqueda de todo ese razonamiento y lo hacemos. Hoy desde la escuela de robótica ya tenemos nosotros todas las placas Arduinos. Entonces, a lo mejor directamente vamos a programar la placa Arduino. Yo le doy la interfaz, le doy todo y ahí ustedes programan. Entonces ya están aprendiendo a programar Arduino, placas Arduino. Cuando venimos en el segundo cuatrimestre, damos la programación en juegos. Utilizamos un modelo de programación en juego, que es Mario, qué sé yo, un jueguito, yo nunca jugué nada. Pero bueno, ustedes sabrán más que yo de los juegos. Y entonces, digamos, ¿qué logro con la programación en juego? Que aprenden a programar en objetos, con eventos.
Y entonces es mucho más fácil, porque digamos, esto de golpe se va a transformar muy aburrido, porque es una programación más comercial. Entonces en el segundo cuatrimestre aprendan a programar juegos, que es lo que a ustedes les gusta, en Python. Y después cuando vienen a rendir, digamos, yo le pido a ustedes, digamos, una programación, le digo, bueno, por ejemplo, vamos a utilizar el juego y yo necesito saber la cantidad de, digamos, dentro del juego, quién es el mejor participante, cuál fue el mejor puntaje. Por ejemplo, le digo, bueno, hagan una navecita y quiero que esa navecita, si dobla en 45 grados, que explote, controlar, digamos, con la cantidad de veces que explotó, etcétera, 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 etcétera. Siempre simulando la programación comercial, pero en un ambiente, vamos a decir, de juegos. Y ahí cerramos la materia. Y el año que viene avanzamos con programación en página web. Y Java, y bueno, hay un montón de lenguajes. Y lenguaje de programación. ¿Alguna pregunta más, gente? Antes que se corte. Hola. Ok. Todo ok, todo ok. Y bueno, Muchas entonces, gracias por responder la pregunta, profesor. está. Bueno, gente, entonces tenemos el WhatsApp. Fíjense, no duden en preguntar. Yo si no le contesto porque no estoy mirando, pero si ustedes ven que yo muevo el WhatsApp, siempre trato de contestar todo, excepto que esté en una reunión y bueno. Pero si no, no habría problema. Así que ¿Vamos a tener todos los jueves esta clase o es solo por esto? la idea mía es ir avanzando, así digamos que yo le vaya dando el práctico, con el WhatsApp avanzamos y de golpe definamos, no cosa también decir, bueno, sí, si necesitamos una clase lo damos, que sea, pero siempre el concepto es dar que ustedes me traigan la duda, ¿me entienden? Eso es lo que yo quiero, porque si yo doy, digamos, clase por clase y le explico, a lo mejor esto le queda, pero no creo que sea práctico, ¿me entiendes? Entonces, prefiero que ustedes miren un video, trabajen en equipo, resuelvan, me pregunten las dudas y bueno, y ahí avancemos. Porque una vez que ustedes agarran el ritmo de la programación y ya un ejercicio, Ya no necesitamos más. esa serie que yo le di es 4 ejercicios iguales, uno nuevo. 3 ejercicios iguales, uno nuevo. ¿Me entiendes? Y así le va llevando. Y cuando ustedes terminan la serie de ejercicios, les puedo asegurar que no van a encontrar, por más complicado que sea el sistema, siempre tienen la misma base. Y esa serie de ejercicios les puedo asegurar que debe ser cuando yo empecé en la facultad.